Un saludo para todo cubano con dignidad, para todo cubano que se respeta, que ama a su patria. El tema de hoy, también corto, un tema bastante complicado, un tema que trae bastantes opiniones diversas, pero lo vamos a afrontar. Y me motiva a afrontar este tema cuando no tengo absolutamente nada que ver y que no tengo una relación personal con ninguna de las personas de las que vamos a tratar. Solamente lo que conozco de estas personas es lo que hemos visto en las redes sociales. Y el tema es la disociación que hay y la lucha de poder entre cubanos en el exilio. ¿Y por qué le llamo lucha de poder? Le llamo lucha de poder porque si realmente no te importa la opinión que alguien tenga sobre ti, que alguien difunda sobre ti, pues no le prestas atención, porque te da lo mismo que digan lo que digan, porque tú sabes quién eres y sabes tú la gente que te sigue y sabes tú de qué estás hecho. Esta opinión que se está compartiendo acerca de los influencers aquí en Miami, asunto de que ahora Alexander Otaola está también, y digo también porque no es con una sola persona, con Milanés. Y es algo que ya debieran de parar. Además de que esto no debió haber pasado. Sí, vivimos en democracia y tenemos el derecho de expresar nuestras opiniones. Tenemos el derecho de decir lo que querramos, aunque nuestros puntos de vista estén errados, estén equivocados. Tenemos el derecho de difundir la información que también querramos, porque todos, sin ser periodistas, siéndolo o no, podemos investigar, podemos hacer una investigación superficial o profunda de cualquier tema donde estemos. Quiero decirle que la Constitución de esta nación nos avala ese derecho, nos da ese derecho, nos brinda esa preciosa oportunidad. No tiene usted que ser un detective, un investigador privado, un periodista, para nada. Usted tiene el derecho de investigar lo que quiera, llegar hasta donde quiera, siempre y cuando no transgreda leyes establecidas, lugares que no debe pasar. Pero tiene el derecho hasta investigar por qué no puede pasar a ciertos lugares o no tiene acceso a alguna área de información. Bueno, regresando al punto, retomando el tema. Y el tema es, les repito, Alexander Otaola con Manuel Milanés. Que en mi opinión, ninguno de los dos es del G2, ni está puesto en las posiciones que están por el régimen, ni ninguno de los dos se está burlando del exilio ni del pueblo de Cuba. Yo estoy convencido de esta realidad, estoy convencido de esta verdad, casi lo puedo asegurar, porque cada uno desde su trinchera
ha golpeado duro a la tiranía en Cuba. Cada uno desde su trinchera ha sido un baluarte para el pueblo de Cuba, para el pueblo que sufre, que padece bajo esa dictadura hostil en la isla. Entonces, yo creo que no es conveniente esta tiradera, este descrédito de unos contra otros. De si Manuel Milanés tiene familias que fueron integradas a la revolución en Cuba, a ese sistema, de si tiene vínculos con personas que están actualmente sirviendo a ese sistema. El caso de la persona esta que sale en el business con él, que supuestamente es un oficial del Departamento Técnico de Investigación, el DTI. Y toda esta situación de la agencia que tiene, y que si la agencia favorece al régimen, y vinculando a Manuel Milanés con el sistema, haciendo que la gente entre en duda. Es decir, como les repito, trayendo este descrédito sobre esta persona. De igual manera, Milanés trayendo sobre Alexander Otaola sus incoherencias de cuando era demócrata, lo que decía, y mostrando una lista de incoherencias, de contradicciones, y haciendo que la gente emita un juicio donde prácticamente queda descreditado, perdido todo el crédito este influencer también. Sí, todos tenemos contradicciones, y ya me incluyo yo dentro de esta situación que ellos tienen. ¿Quién no tiene contradicciones? ¿Quién no pensó de una manera y después cambió y pensó de otra? ¿Quién no ha tenido un vecino, un amigo, un conocido, un familiar que no haya estado integrado, o que fue al menos federista, vaya, o que no ha estado integrado a esa revolución, o que fue militante del partido o de la juventud, o que fue militar, etcétera? ¿Quién está libre, que no tiene ningún tipo de asociación con ese sistema? Es absolutamente inaceptable que ahora caigamos en este descrédito cuando todos, en definitiva, todo cubano tiene un pariente, tiene a alguien con esta vinculación. Pero todo el ser humano tiene el derecho también, como les digo, a cambiar de pensamiento. No es cambiar de piel, que una persona sea como un camaleón, que lo mismo es verde y después cambia a amarillo o a rojo. Cualquier persona, cualquiera, a medida que madura, cambia. Usted no piensa igual que ayer, usted no piensa igual que cuando era un joven que estaba en las calles. Aunque usted haya sido frontal contra esa dictadura, contra el comunismo, frontal, siempre, aunque nunca se haya puesto una pañoleta, que lo dudo, porque la mayoría nos pusimos una pañoleta en algún momento de nuestra vida cuando éramos niños, porque no sabíamos, porque era lo que hacían todos los niños en la escuela, y ni pensábamos nosotros si era correcto o no, y si servíamos un régimen o no, y si el Che, y Camilo, y Julio Antonio Mella, y todos los héroes o mártires de esa revolución eran buenos o malos. No, nosotros nos inculcaron esas ideas comunistas, a esos héroes nos los metieron
en la cabeza y crecimos y pensábamos que esos hombres eran figuras muy prominentes, eran hombres inalcanzables. Incluso siendo niño uno quizás pensaba si pudiera imitar un liderazgo así, un comportamiento así, una trayectoria así. Y después uno crece y, les repito, madura, porque no se pasa de verde para podrido tan fácil. Hay un proceso de maduración donde empiezas a desechar ciertas ideas y patrones que uno va adquiriendo en la vida, y muchas ideas preconcebidas que se quedan en nuestras cabezas, y la empezamos a desechar y empezamos a tomar nosotros quiénes realmente vamos a ser en esencia, quiénes somos, cómo pensamos. Y no hay nada más valioso en el ser humano que pensar por él mismo. Cuando eres un niño o un joven te puedes equivocar en muchas cosas, pero después, cuando creces, gracias a Dios, empezamos a pensar por nosotros mismos. Y pensando por nosotros mismos, llegamos a muchas conclusiones y nos formamos y empezamos a defender ideas ya, porque son ideas no que fueron inculcadas, son ideas que ya nacen de un corazón que maduró y que ve esas ideas como una línea, como algo que es bueno, que es justo, que es positivo, que es noble. Y nos empezamos a definir desde el punto de vista de si simpatizabas con la revolución o si realmente empiezas tú a ver que el socialismo no tiene nada que ver con tus convicciones, que tus convicciones desde que eras un joven a lo mejor siempre tuviste la inclinación al pensamiento capitalista, a querer obtener bienes, a negociar, a producir, a poner tu propio negocio, a enriquecerte, a enriquecer a otros. Y no estas ideas de pobreza, del pobre compartiendo y vivir en la miseria, y que el Estado sea el que nos tengas que suplir a nosotros los bienes y que sean equitativos, iguales para todos, y toda esta mentalidad absurda que nos instalaron una vez en nuestra mente, en nuestra conciencia. Entonces, yo creo que no beneficia a nadie el que siempre busquen el descrédito de unos contra otros. La lucha de Cuba es de todos los cubanos. Todos los cubanos sentimos en el corazón el deseo de ver a nuestra patria libre. Nos duele cuando vemos las imágenes, cuando vemos a estos dictadores en Cuba, lo que es Miguel Díaz-Canel Bermúdez, o los principales dirigentes expresándose y hablando una barbaridad de sandeces y de cosas que son incoherentes con la realidad de hoy día que está viviendo el pueblo, que parece que están ciegos y no lo están. Lo que están es fingiendo y lucrando a costilla del pueblo. Y vemos toda esta lucha entre nuestros hermanos en Cuba, que realmente estamos enfocados en aportar, aunque sea un granito de arena en esta lucha, cada uno a su manera, a su forma, desde su punto de vista, sin tener que estar ofendiendo el uno al otro, estarnos ofendiendo de que si aquel porque hace esto trabaja para el régimen, este le está haciendo el juego al régimen, o este directamente está beneficiando al régimen, trabaja para el régimen. Entonces, hasta incluso en esas ideas que puede parecer que estamos apoyando al régimen, podemos estar equivocados y después meditar, reflexionar
y decir verdaderamente esta idea que yo tomo, aunque parece que es muy radical, que es muy de punta de lanza y que es muy fuerte contra el régimen, realmente cuando lo miramos desde otra perspectiva, desde otro ángulo, desde otra dimensión, sí beneficia al régimen. Así es que debo cambiarla, debo renunciar a esta idea y ajustarme a ideas que de verdad no beneficien a ese sistema. Ideas que en verdad, propósitos, planes, estrategias que en verdad vayan contra el régimen y lo golpeen. Pero todos y cada uno de los que desde aquí, desde el exilio o dentro de Cuba, están luchando por una Cuba libre y democrática, porque Miguel Díaz-Canel Bermúdez deje el poder, o implementando estrategias para sacar a este dictador de nuestra isla, porque nos duele a todos. Haciendo esto, debemos tomar en cuenta de no seguir cayendo en descrédito. Si algo que hacemos usted valora que puede fortalecer al régimen y que está del lado del régimen, tome el teléfono que tiene de la persona y dile: mi hermano, estamos los dos en esta lucha, pero el punto en el cual estás enfocado o esta iniciativa, me gustaría analizarla si tienes el tiempo, si lo quieres hacer. Me parece que esta iniciativa, lejos de ir en contra del régimen, lo beneficia, lo fortalece. Me gustaría analizarlo, ver todos los puntos, a ver qué piensas. Si lo ves desde la óptica en que yo lo estoy viendo, yo puedo estar equivocado, pero sí pienso diferente a ti, lo cual significa que uno de los dos no tiene el punto correcto, o incluso los dos pueden tener el punto correcto, pero hay algo dentro de la iniciativa que puede cambiarse, que se puede modificar. Y creo que más o menos de esta manera, sin manipulación, sin imposición, se puede hacer. El llamarnos, el tocar los tópicos directamente, sin ofender, sin herir. Yo veo ahora, he visto que muchas personas están atacando a Manuel Milanés. Estoy absolutamente seguro que no es un agente de la seguridad del Estado, que no es del EDO, ni que ha sido puesto en la posición que está, y como él ha llegado a las redes sociales y ha ganado tantas personas que lo siguen, tantos seguidores. Estoy completamente seguro que es un hombre que ama la libertad de Cuba y está luchando por ella. Absolutamente seguro que para nada quiere él beneficiar al régimen. Si hay cosas que indican o parecen que sí, pues vamos a hablarla, vamos a valorar esto. Porque cualquiera, le digo, puede estar equivocado y hay un proceso de maduración en cada persona y dejamos muchas cosas atrás y cambiamos, porque todos tenemos el derecho de cambiar y también de arrepentirnos. Tenemos el derecho de arrepentirnos de decisiones que hemos tomado, que creemos que es la correcta y que después vemos que verdaderamente no funciona. Y lo mismo, este descrédito también hacia Otaola y otras personas de otros canales apoyando el uno o al otro y desmeritando el uno o al otro. Otaola, que ha sido frontal también contra la dictadura, que sabemos absolutamente que no es un agente al servicio de esa dictadura, lo sabemos todos. Como no lo es Ultra, con sus defectos, pero tiene muchas virtudes, frontal contra el régimen. Como no lo es Carlito Madrid, que también es frontal contra el régimen. Y un hombre que le gusta no ideas, sino los datos, lo que es el hecho,
lo que es la investigación. Él no se centra mucho en esta situación de los descréditos. Y así, cada uno desde su punto de vista, cada uno respete los puntos del otro, y en los desacuerdos reunámonos. Estamos viviendo en democracia, practiquémosla. No es que todos tenemos que pensar igual, absolutamente no, pero practiquemos la democracia desde ya, para después poderla implementar en Cuba, hablando las cosas, discutiéndolas, no odiándonos los unos a los otros, si estamos todos por un objetivo común. Y el objetivo común es la libertad de Cuba. Tenemos bien definida la línea, la meta a la que tenemos que llegar. Todos, con las opiniones, defectos e inquietudes de cada uno, con las estrategias de cada uno. Entonces respetemos eso y vamos viendo los gajos que están secos y que no van a dar fruto, que sabemos que ese gajo no va a dar fruto. Pues no le echemos agua a ese gajo, vamos a cortarlo. ¿Cómo? Vamos a sentarnos a analizar y ver, el gajo está seco, esto no va a dar fruto, no va a rendir para nadie, no sirve de nada. Estamos yendo por un camino que está torcido. ¿Por qué? Por estas son las razones. Vamos a analizarlas y vamos a ver si a corto plazo o a largo plazo nos benefician a nosotros o benefician al régimen en Cuba. Tenemos que usar la inteligencia. Tenemos que hacer las cosas con inteligencia para poder obtener la victoria. Vamos a dejar el descrédito, mis hermanos. Vamos a enfocarnos en esta lucha, ahora que está más cerca que nunca la libertad de Cuba y que ese régimen caiga. Hoy está más cerca que nunca. Pues vamos a enfocarnos en eso, en lograrlo, que caiga ese sistema. Entendemos que no debemos dialogar con el régimen. Conozco personas que están a favor del diálogo con el régimen. Y cualquiera puede decir, es la señal de una persona que quiera sentarse a dialogar, sabiendo que esta gente en la isla tienen el control de todo y son unos manipuladores, y que todo es un juego en el cual van a ganar porque llevan 63 años practicando este juego y mintiendo al mundo. Y esto es una batalla entonces que es perdida. Entonces, si tenemos personas que creen que el diálogo es positivo, es bueno, que es beneficioso, y otros que sabemos que el diálogo no nos lleva a nada, sino a perder y a entregar las armas que tenemos para que ellos sigan en el poder, analicemos los puntos de cada uno. Pero no vamos a decir a aquel ahora que apoya el diálogo con el régimen, que es un espía, que es un agente de la seguridad del Estado, que es un infiltrado, que está a favor del régimen. ¿Por qué? Repito, conozco cubanos de mucho valor, con pensamientos muy capitalistas, hombres que no tienen ningún vínculo con la seguridad del Estado ni con el régimen, que están a favor del diálogo sencillamente porque piensan que al menos de esa manera, dialogando, se pueden lograr cambios en Cuba que beneficien al pueblo. Claro, sabemos nosotros que cualquier cosa que beneficie al pueblo es momentánea, porque lo que se necesita es que el desgobernante de Cuba deje el poder, que hayan elecciones libres, para instaurar una democracia en Cuba y un Estado de Derecho. Bien, lo sabemos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver los puntos a favor y los puntos en contra y poder convencer a cualquiera de las dos partes de cuál es la alternativa mejor. Yo, como les estoy diciendo, aclaro que mi punto, mi manera de pensar es que con el régimen no debemos negociar, sentarnos a hablar, porque ahí estamos cediendo, estamos perdiendo nuestra credibilidad
Y eso es una derrota nada más de pensarlo, en mi punto de vista. Pero fíjate, estoy abierto a oír cualquier opinión sobre eso, porque ya le digo, hay personas que creen que esto sería el primer paso, un paso, después vendrían cosas mayores que se pueden lograr. Y respetemos eso por el bien de todos. Esto es una lucha de todos los cubanos por lograr la libertad de Cuba. Que Cuba sea libre y democrática. Que Miguel Díaz-Canel Bermúdez se vaya del poder. Lo repito, que podamos nosotros los cubanos tomar el control de nuestra isla y apagar definitivamente y para siempre el comunismo, el socialismo, esa revolución. Y que los militantes del partido vivan en Cuba callados o que se vayan de Cuba con su ideología a otro lugar. Radicales en eso, porque ya sabemos el fracaso que ha traído a nuestra nación. Radicales. Como creo, y soy radical, en que se llevarán a juicio todas estas personas, todos estos esbirros, todos estos militares que han participado en actos contra el pueblo. Todo aquel que ha actuado de manera irresponsable, de manera abusiva, con oprobio contra el pueblo, todas estas personas serán llevadas a los tribunales y se harán juicios sumarios y estas personas serán condenadas. Todas estas personas serán condenadas y se hará justicia. Se hará justicia a cada uno de los cubanos que ha padecido bajo este régimen y a todos los implicados. Este es el tema que quería tocar. Unámonos, respetémonos los unos a los otros, aún con ideas diferentes. El punto, la meta, repito, es la libertad de Cuba. Vayamos hacia la meta y así lograremos que todos podamos continuar participando sin estos pleitos que lo que hacen es manchar nuestra vida, nuestra imagen y favorecer al régimen que se burla, que se ríe de todo esto que está pasando. Que no dudo que sea quien lo origine, que no dudo que hayan infiltrados aquí que estén trabajando en base a eso, en crear cizaña, en sembrarla para crear toda esta disociación, toda esta división dentro del exilio. No queremos una unidad como los comunistas, ni siquiera parecida a la de los comunistas. Cuando hablo unidad en el sentido de saber que la meta es la libertad de Cuba. Cada uno desde su trinchera, cada uno aportando desde sus puntos, no disparando contra nosotros mismos ni contra nuestros hermanos de lucha, disparando contra nuestro enemigo. ¿Y quién es nuestro enemigo? La dictadura en Cuba. Que Dios les bendiga. Comentario quizás ha sido un poco extenso, tal vez un poco repetitivo, pero lo que es importante es que se pueda entender definitivamente que tenemos que parar de pelear hermanos los unos con los otros y enfocar esta lucha que es por la libertad de Cuba. Nuestro enemigo está definido. Está en Cuba, en el poder en Cuba. Nuestro enemigo está allí. Enfoquemos nuestro arsenal allí. Dios les bendiga.